Bienvenidos hermanos y amigos que nos escuchan a través de las plataformas digitales. Estas han sido semanas intensas donde el Espíritu Santo nos ha estado guiando y nos ha estado renovando nuestra manera literal de pensar y de vivir. Cada episodio estamos entrando más profundo y usted puede darse cuenta en cada audio que subimos en las plataformas digitales. ¿Recuerda usted que el episodio anterior entendimos que la sangre del Señor Jesucristo es realmente una llave? Si usted no ha escuchado el anterior audio, es importante que se regrese a ese audio para que pueda comprender a plenitud la predicación, el episodio del día de hoy. Hoy vamos a entender dónde nos introdujo esa llave de la sangre del Señor Jesucristo. Porque no se te dio acceso para visitar, se te dio acceso para habitar. Y es algo que tiene que quedar sellado y guardado en nuestro espíritu, no en nuestro corazón. Tiene que quedar sellado hoy en nuestro espíritu. Porque si la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo nos abrió a ti y a mí la puerta, ese acceso. Pero muchas personas siguen viviendo como si estuvieran afuera. Si tú sigues teniendo esa sensación de que estás separado de Dios, de que Dios no te escucha, o de que le va bien a otras personas y menos a ti, este es un día que Dios preparó para ti, para que escucharas este audio. Adentrémonos hoy en verdades que te hacen verdaderamente libres. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responde. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 9:12. Vamos a leer lo que dice Hebreos 9:12, y esta es la base de la palabra del día de hoy. Dice: en el nombre de Jesús, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y es que si usted nota una clave en este lugar, el texto no habla de un lugar geográfico. Aquí no nos está hablando de un lugar geográfico, nos está hablando de un estado eterno. Pero ¿qué es la eterna redención? Debemos de comprender qué es la eterna redención. La eterna redención significa que la obra de Jesús no es temporal, no se repite y no caduca. La eterna redención significa que la obra de Jesús no es temporal, no se repite y no caduca. No es un perdón por ratos, ni una cobertura provisional. Es una liberación definitiva que cambia tu estado espiritual para siempre. Yo quiero que usted ponga mucha atención en esta estructura inicial. Y es que la religión o la cultura en nuestro país te ha enseñado que regreses a la estructura antigua. La Biblia nos enseña que Jesucristo derramó su sangre y nos cubrió, como dice en la escritura, para siempre. Diga conmigo: para siempre. Pero dentro de la doctrina
nos enseñan a que tú constantemente digas: me cubro con la sangre de Cristo. Y sucede algo malo y me cubro con la sangre de Cristo. Y te asustas: ay, me cubro con la sangre de Cristo. Y el poder que tiene la sangre gloriosa del Señor Jesucristo, que nos dio el acceso, nuevamente nosotros la llevamos a algo que esté sucediendo en cada momento. Cuando la Escritura nos dice que Él ya la derramó y nos cubrió una vez y para siempre. Cuando nosotros brincamos esa estructura religiosa y vamos realmente al contenido de la Escritura y vamos directamente al Espíritu, te vas a dar cuenta la grande cobertura, amplitud, poder y autoridad que te ha dado la sangre del Señor Jesucristo operando en ti. Ya no solamente derramada sobre ti, ya no solamente derramada sobre ti, sino operando en ti. La sangre del Señor Jesucristo corriendo por tus venas. Eso quiere decir que en tu ADN esa presencia de Dios, la gloria de Dios, está obrando y operando dentro de ti. Espiritualmente es el arca del pacto dentro del hombre. Redención significa rescate total, o que te saca de un dominio y te coloca en otro. Entonces, cuando estamos hablando de una redención eterna, estamos hablando que el Señor Jesucristo ya nos colocó en su reino. A través de su sangre nosotros ya fuimos trasladados, como dijimos la semana anterior, y somos parte del reino. Pero ¿qué implica la eterna redención? La eterna redención no depende de ciclos. El antiguo pacto, la sangre se ofrecía cada año. En el nuevo pacto fue una sola vez y para siempre. La eterna redención no solo perdona, reposiciona. El perdón trata con el pasado, la redención eterna trata con tu posición presente. No se basa en emociones. Si un día sientes a Dios y luego otro no lo sientes, pues no estás con esa redención eterna. Estás en un pacto antiguo. Rompe la conciencia de separación. El problema de muchos creyentes no es el pecado activo, es la memoria del pecado gobernando la mente. Esta estructura nos lleva a comprender la libertad gloriosa que nos ha dado el Señor Jesucristo, que Él nos instaló en el mundo espiritual desde el principio. Pero nosotros quisimos adoptar costumbres y religiones cuando nosotros mismos los cristianos predicamos que Cristo no es una religión. ¿Qué decimos? ¿O qué hemos escuchado que dicen? Cristo es un estilo de vida. Te han dicho, ¿verdad? Te dicen, Cristo no es una religión, es relación, es un estilo de vida. Y sí, la Escritura te enseña un nuevo estilo de vida siendo un hijo. Y en ese estilo de vida nos enseña a adentrarnos en el mundo espiritual y poder tomar la historia correcta que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. En una frase sencilla, la eterna redención es cuando Dios no solo te limpia, sino que te devuelve a casa y te dice: quédate. Lo voy a decir nuevamente.
La eterna redención es cuando Dios no solo te limpia, sino que te devuelve a casa y te dice: quédate. Hay un misterio central dentro de esta palabra, y es que el lugar santísimo no es un espacio. El lugar santísimo es una atmósfera. El lugar santísimo no es un espacio, es una atmósfera. Durante años se nos enseñó que el lugar santísimo estaba arriba, que se entra a veces si te esfuerzas, si cumples con ciertas normas, entonces puedes accesar al lugar santísimo. Eso nos decían. También nos decían que el lugar santísimo se siente, y se siente cuando desciende la presencia de Dios y tú sientes que estás en el lugar santísimo. Eso es lo que nos enseñaban antes. Pero el Espíritu Santo hoy corrige eso. Nos dice: la presencia no baja, tú eres elevado. Por eso es que los creyentes han pasado años ciclándose en el momento en el cual baje la presencia de Dios. Pero Dios, cuando se rasgó el velo, cuando fue derramada la sangre del Señor Jesucristo, nos dio el acceso. Eso quiere decir, nos dio la llave. Tú puedes entrar. Es como cuando invitaste a alguien a un lugar y se queda en la puerta y tú le dices: pásale. Y él se queda y: no, es que me da pena. Muchos de nosotros, en nuestros momentos de intimidad con Dios, en la iglesia o en casa, empezamos a ser elevados a su presencia. Quizá haya algo que esté estorbando para que tú te eleves a la presencia de Dios, y es que puedas quitarte esa venda de tus ojos de decir: estoy esperando que el Espíritu descienda. Y es que cuando cantan tal canto yo no siento nada, pero cuando cantan este sí siento, y ahí sí siento que desciende la presencia de Dios. El objetivo es que tú te eleves a la presencia de Dios. Es más, que tú comprendas que ya estás sentado en el trono juntamente con Cristo, porque eso es una verdad bíblica. Eso dice la Escritura. La Escritura dice que la ascensión del Señor Jesucristo nos otorgó a nosotros no solamente el acceso al lugar santísimo, ya estamos yendo más allá. Nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Tú y yo tenemos que comprender que estás tú aquí en la iglesia sentado en la silla, o tú ahí en tu casa sentado donde tú te encuentres, y en este mismo lugar que estás escuchando esta palabra, si tú te pones a adentrarte en el mundo espiritual, te vas a dar cuenta que estás sentado juntamente con el Señor Jesucristo, y que en esa posición es más fácil accesar a lo que tú y yo tenemos que cumplir en esta tierra. Es más fácil que podamos modelar lo que vimos ya en los cielos y bajarlo en la tierra. Ya no estamos hablando solamente de fe, de yo creo que Dios va a hacer la obra en mis hijos, sino tú en los lugares celestiales modelando, sensibilizando el corazón no solo de tus hijos, sino de la generación a la cual pertenecen tus hijos, y decir: para ellos va a ser más fácil encontrar el camino hacia Dios. Vas a tener más claro porque lo vas a estar viendo
desde el mismo asiento, desde el mismo trono donde está sentado el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que tú y yo estamos sentados juntamente con Él. Pero nuestra mente humana quiere seguir viviendo en la doctrina, en la religión, en que haya alguien que me dé instrucciones, cuando Dios está derramándose porque puedas escuchar lo que Él te está hablando. ¿Qué es ahora el lugar santísimo? Ya no es un dónde, es un desde dónde. El lugar santísimo ya no es dónde, es un desde dónde. Es la atmósfera espiritual desde la que vives, oras, piensas y decides. Y esto puede corregir una idea que está muy arraigada de vamos a ver si hoy baja la presencia. Hoy sí se sentirá la presencia de Dios. Vas a estar con la convicción de nuevamente voy a acercarme al trono de la gracia y voy a sentarme juntamente con el Señor Jesucristo, y ahí voy a escuchar al Padre, y ahí voy a recibir dirección, autoridad del Hijo. Porque ese es el lugar completo, ese es el evangelio completo, el que tú y yo podamos comprender el sacrificio completo y los beneficios que trajo a nosotros ese sacrificio completo, esa redención y esa ascensión del Señor Jesucristo. Aún el proceso en el cual el Señor Jesucristo estaba siendo humillado traía beneficios. Las llagas, otros beneficios. La muerte, otros beneficios. La resurrección y los 40 días en la tierra, otros beneficios. Su ascensión, el beneficio más grande, y es hacernos sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Habla de los lugares celestiales. Habla de los lugares celestiales. No está hablando solamente del cielo. Está hablando de los lugares celestiales. Tu mente es parte de un lugar celestial cuando lo rindes completo a Dios. El reino de Dios y su justicia, que está escondido dentro del hombre, que fue guardado dentro del hombre por Dios, es parte de los lugares celestiales. El universo son lugares celestiales. Todos los cielos que vimos durante la pandemia son parte de los lugares celestiales. Parte de los lugares celestiales. Solo parte de los lugares celestiales. El que sube eres tú, y tienes un encuentro con Dios en los aires. Pero pastor, estás diciendo que Dios no desciende. Claro que la presencia de Dios desciende. Cuando hay una campaña evangelística, la gloria de Dios desciende para manifestar el poder de Dios para los incrédulos. La gloria de Dios desciende para que los incrédulos crean. Y los verdaderos hijos de Dios suben a la gloria de Dios y bajan instrucción para el pueblo. Desde ese lugar
Dios cambia las cosas para la tierra. Desde ese lugar no vas a mover el corazón de Dios desde abajo solamente con acciones y con obras. Realmente se mueve el corazón de Dios cuando tú encuentras esa identidad que tanto predican diferentes grupos, denominaciones, religiones. ¿Tu verdadera identidad cuál es? Encontrar a Jesús dentro de ti. Sí. El Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, ¿no es el mismo que está dentro de ti? ¿O es otro? ¿Es el mismo o es otro? Eso dice la Escritura. El mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos está en ti. No es otro, no hay otro, es el mismo. Cuando tú encuentras al Espíritu Santo dentro de ti, es más fácil conectar con el Espíritu de Dios. La mayoría de la población quiere encontrar a Dios, recibir de Dios, conectar con Dios, pero no han encontrado el Espíritu de Dios dentro de ellos. Encontremos el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que podamos conectar más fácil, hermana y hermano. Amigo que me escucha, por eso usted ve a Dios tan lejos cuando está tan cerca. Por eso los problemas los ve más grandes, porque no los está viendo desde el trono, los está viendo desde la tierra. Por eso las cosas se le hacen muy difíciles e inalcanzables, porque lo está viendo desde otro panorama. No ha hecho la conexión. ¿Qué es lo que está estorbando? El ruido, o sea, los pensamientos que tenemos del día a día, lo que me preocupa, lo que tengo que hacer, lo que se me olvidó, híjole, tengo que, también tengo este compromiso. Desde la ansiedad también, es que yo necesitaba hacer esto, es que yo tenía que. Desde la prisa, pues voy y regreso pero el lugar santísimo, como es una atmósfera, requiere de lo siguiente. Tome nota. Necesita de quietud, gobierno del Espíritu, que usted cuando escuche que Dios le diga algo o sienta que Dios le diga algo, lo haga. Quietud, que no se aborace a hacerlo. Dios me dijo, entonces tengo que ir. Todos tienen que saber que Dios me habló. Dios, que yo tuve un sueño. Tenga quietud primero. Gobierne, entre al gobierno del Espíritu de Dios. Pregúntele primero a Él, ¿qué me quieres enseñar, Señor? Luego entre en reposo. Descanse en Él. No se acelere. Y va a empezar a ver claridad. Porque si no callamos lo interno, no percibiremos lo eterno. Si usted y yo no callamos lo interno, las preocupaciones, las ansiedades, entonces no podemos percibir lo eterno. Regularmente confundimos presencia con emoción. Muchos dicen, hoy sentí a Dios, o hoy no sentí nada, o hoy la alabanza estuvo fuerte, o hoy no fluyó.
Y eso revela algo peligroso. Revela que estamos viviendo por sensación y no por posición. Vivir por sensación es cuando tu relación con Dios depende de lo que sientes, de lo que percibes emocionalmente. Si hubo lágrimas o hubo escalofríos, si hubo algo sensitivo. Pero en verdad, cuando el Espíritu Santo, cuando tú te elevas y tienes encuentros con el Espíritu Santo, Él te empieza a hablar como cuando platicas tú con alguien al quien le tienes mucha confianza. Y te empieza a dar instrucciones, o solamente te dice una palabra o un número. Incluso un color. Y tú puedes llegar a pensar: estoy loco, esto está raro. Pero sí. Y si tú profundizas en eso, te vas a dar cuenta cómo el Espíritu de Dios ya vio que tu espíritu está hambriento y sediento de Él, y hay una conexión. Las cosas empiezan a funcionar de una manera diferente. Eso quiere decir, lo que tenías orando por años, Dios lo empieza a responder en días, en horas o hasta en semanas. Lo que tenías semanas pidiéndole a Dios, te das cuenta porque muchas veces hasta en ese mismo día, en la tarde o en ese mismo momento, se recibe esa esperada llamada o ese esperado contrato. Porque Dios se empieza a complacer. El viernes compartía con una persona y le decía: es tan sencillo que comprendamos la palabra cuando dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová. A ver, repítalo conmigo: deleítate. No, hombre, los oigo bien desanimados, como si no supieran lo que es deleite. A ver, otra vez: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A ver, otra vez: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pastor, pero ¿por qué Dios no me concede las peticiones de mi corazón? Porque vives en ansiedad, porque no te deleitas, no sales, quieres vivir encerrado. Es que no tengo, es que no voy a completar. Deleítate. Y dice: deleítate ¿dónde? Deleítate a sí mismo. También voltea y date un gustito. Disfruta. Si dejas de ser amargado, reprimido y ansioso, depresivo o depresiva, y te comienzas a deleitar en Dios, eso quiere decir: sí, disfruto de lo que Dios me da y se lo agradezco a Dios. Me deleito a sí mismo en Dios, levanto gratitud, disfruto de lo que Dios me da, comparto, me río, saco a los niños, provoco alegría en la casa, en la familia. Y entonces dice la Escritura: pues Dios concederá las peticiones que hay en tu corazón. Verdaderamente libres, vamos a estar encontrando esencia del Espíritu dentro de la Escritura. Esta esencia cambia tu ADN. Eso quiere decir que se cumple la Escritura cuando dice: cambia tu manera de pensar y de vivir.
Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Tienes la convicción, ahí vas a aplicar la fe. Te voy a hacer una pregunta. Tú tienes la convicción y la certeza de que Dios a ti te prometió, a ti te dijo que Él al ascender te hizo sentar con Él en lugares celestiales. ¿Tienes la certeza y la convicción? ¿Puedes aplicar la fe en la Escritura? Escuche, porque es que nos enseñaron a aplicar la fe en lo emocional. Aplica la fe en que vas a ser sano. Aplica la fe en que vas a tener dinero. Aplica la fe en que se va a solucionar tu problema. Aplica la fe. A ver, vamos a iniciar aplicando la fe, poniendo esa certeza y esa convicción en lo que Dios nos prometió. Eso es realmente tener fe. Es aplicar la fe de una manera correcta, como nos la indica la Escritura. Si tú volteas, no ves el trono por ningún lado, pero sabes que la Escritura lo dice y sabes que el Señor Jesucristo lo prometió. Y ahí es donde yo posiciono mi fe, en Él, en lo que Él prometió, no en lo que yo puedo desear o sentir, porque todo eso, dice la Escritura, viene por añadidura. Y lo que no viene por añadidura, viene por deleitarte en Dios. La fe no responde a estímulos externos. La fe responde a realidades espirituales establecidas. El lugar santísimo no se siente, se reconoce. El lugar santísimo se reconoce. Significa que la fe no reacciona a lo que ves, sientes o atraviesas, sino a lo que Dios ya decretó, ya hizo y ya estableció en el mundo espiritual. La fe no crea la realidad. La fe reconoce la realidad que Dios ya dispuso. Eso es la fe. Por eso te dice que la certeza, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no está hablando de que tú te imagines que las cosas van a suceder. Te dice que tú observes el reino de Dios que no puedes ver, que está dentro de ti, y que lo apliques a las promesas que Dios te hizo. La fe es certeza, no posibilidad. Es convicción, no suposición. No depende de lo visible. La fe descansa en algo que ya existe, aunque no se vea. La fe descansa en algo que ya existe, aunque no se vea. La fe descansa en ese lugar donde estamos juntamente sentados con Él. Ahí se posa la fe. Ahí está la certeza y la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de evangelio puro. Estamos hablando de la esencia del evangelio. No estamos hablando de una doctrina o de una moda. Ahí está esa esencia. Anoche, después de estar haciendo los cantos que usted escuchó en la alabanza, la música, ya había terminado la predicación, y luego
papá me dijo: pon la diferencia entre fe y deseo. Y yo creo que me llevé como 40 minutos analizando eso. Y terminó de una manera muy sencilla. Mire, la diferencia clave: fe contra deseo. Deseo es: ojalá Dios haga algo, o yo creo que Dios va a hacer algo, pero ni siquiera sabes qué es ese algo. Entonces ahí no hay certeza ni convicción, solo hay confianza. ¿Sí estamos? Confío en que Dios va a hacer algo, no sé qué, pero yo confío que lo va a hacer. ¿Estamos hablando de fe? No, estamos hablando de confianza, es diferente. El deseo es tener confianza. Yo creo que Dios va a hacer algo, no sé qué, pero lo va a hacer. Pero fe es diferente. Fe es que Dios ya lo hizo y yo me alineo a lo que Dios ya hizo. Fe es que Dios ya lo hizo. No es que tú declares, que tú proclames y que tú declares. No, es algo que ya está establecido por Dios. Es parte de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es que tú lo imagines o lo desees, es algo que ya está establecido en el mundo espiritual y que Dios lo coloca ahí para que cuando tú entres en el espíritu, entres y veas lo que no se ve. Eso es fe. La fe es accesar al lugar santísimo para que tú puedas entender, que tú puedas comprender los planes de Dios que Él ya tiene establecidos y tú los bajes y los apliques en tu vida y en la vida de los demás creyentes. Dios ya habló, ahora camino conforme a eso. Son verdades que no cambian porque no dependen de ti y de mí. Punto y aparte, el velo no solo se rasgó, se desactivó. Mateo 27:51: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese velo separaba, limitaba y regulaba el acceso. Separaba, limitaba y regulaba el acceso. Pero escucha esto con cuidado. Dios no reparó el velo. Dios no puso otro. Dios eliminó el sistema que existía dentro de la estructura a la cual era parte el velo. Y si sigues viviendo como si hubiera velo, no es teología bíblica, es costumbre religiosa. ¿Y qué puso Dios en lugar de ese sistema que existía? Quitó lo ritual y colocó relación. Quitó la repetición de me cubro por una vez y para siempre. Quitó la distancia y te dio una habitación. Quitó los mediadores humanos y puso el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro de ti. Por eso el Espíritu clama al Padre. Es parte de las operaciones del Espíritu Santo. Solo es parte, lo que estoy hablando hoy, de las operaciones del Espíritu Santo. No mediadores humanos, Cristo en nosotros, su Espíritu en nosotros. No culpa porque tenemos posición de hijos. Hebreos 10:14. Pero antes de leer Hebreos 10:14, quiero preguntarle: ¿cuántos de aquí son santificados?
Amén. ¿Cuántos santificados hay aquí? Amén. Bien. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿por qué sigue cargando con la culpa? Entonces, ¿por qué se sigue preguntando que si Dios a usted no lo escucha? ¿O por qué Dios bendice más a otros que a usted? Solo tome la posición que le corresponde, porque con esa sola ofrenda, dice la Escritura, no lo dice su pastor, dice la Escritura que Dios a usted y a mí nos hizo perfectos para siempre. Y ahora pregunto, ¿Dios es mentiroso? ¿A usted Dios lo hizo perfecto y para siempre? Usted tiene que estar repitiendo y repitiendo, me cubro. O usted confía en que Dios a usted lo cubrió una sola vez y para siempre, y le dio acceso. Jesús entró para que tú permanezcas. Escuche esto. Hebreos no dice Jesús entró para que tú mires. Otra vez repito, en Hebreos no dice Jesús entró para que tú mires. Dice, entró para obtener redención eterna. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados, perfectos para permanecer, no para salir y entrar. Esto no es para salir y entrar. No es un momento en tu vida que tienes a Dios y luego ya no lo tienes, te apartas y luego te separas. Sí, te has cambiado de posición, pero tú ya tuviste acceso. Con esto quiero decir que hay esperanza para ti que te apartaste por tus propios errores o porque alguien más te empujó hacia afuera del lugar santísimo. Perdónalos, entra en paz, entra en quietud, para que el Espíritu Santo de Dios vuelva a hablarte, vuelva a darte instrucción, puedas sentirte nuevamente sentado en los lugares celestiales juntamente con el Señor Jesucristo. Le voy a decir cuál es el problema para que podamos accesar. ¿Qué es lo que se puede presentar para estarnos estorbando? Y aquí es donde vamos a empezar, ahora sí, nosotros a romper los velos que nosotros mismos colocamos. El problema no es el pecado. Dios ya lo perdonó, Dios ya lo limpió, lo santificó, lo hizo perfecto. ¿Amén o no amén? Pero hay un pero. Lo primero que empieza a estorbar es la dispersión mental. La dispersión mental es cuando la mente salta constantemente de un pensamiento a otro, sin permanecer en el presente. No es que no pienses, es que piensas demasiadas cosas al mismo tiempo. Y no es falta de inteligencia, es falta de enfoque. Te hincas a orar y se vienen las preocupaciones y empiezas a pensar en esto y en el otro. Entonces tienes que entrar en control, tienes que entrar en quietud, tienes que aprender a decir lo que dice la Escritura: envío todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La segunda es la hiperactividad espiritual. Es cuando una persona hace muchas cosas para Dios, pero no sabe permanecer en Dios.
Es mucha actividad extrema, pero con poco reposo interno. No es pasión sana, es ansiedad espiritual disfrazada de espiritualidad. ¿Cómo se combate eso? Deleítese a sí mismo en Jehová. Envíe sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Otra más es la oración ansiosa. Es cuando una persona ora desde el miedo, la urgencia, la inseguridad, y no desde la fe ni desde la confianza en Dios. No es clamar con intensidad, es orar tratando de controlar lo que solo Dios gobierna. Eso hace mucho la gente. Confunden lo que es la oración, que es que tú tengas un tiempo de intimidad con Dios, que tú hables con Dios, que tú le compartas cómo te sientes, que sí le compartas lo que necesitas, pero también en lo que tú estás agradecido. Y hay personas que intensifican la oración y les da como una ansiedad de oración solo cuando están en problemas. Y ahí sí, hasta quieren bajar hasta los santos de la católica también. No hayas ni qué hacer. Le hablas a todos los hermanos: ayúdenme a orar, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Y usted no ora, no ora y no ora y no ora. O lo hace por encimita. Otra más es la adoración desde el alma. Escuche esto. La adoración desde el alma es cuando adoras impulsado principalmente por las emociones, recuerdos, música, estados de ánimo, y no desde la conciencia espiritual. No es falsa adoración, solamente es una adoración incompleta. Nuevamente, ruido constante de pensamientos. Es diferente a la dispersión mental. Porque la dispersión mental es cuando ya estás enfocado en estar orando y se te vienen los pensamientos. Y el ruido constante de pensamientos es diferente, porque es un estado en el que la mente no se aquieta. Incluso cuando el corazón quiere buscar a Dios, se vienen las ideas y se vienen escenarios de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar. Eso quiere decir que te dispones a orar o a servirle a Dios y empiezas: no, es que si yo me meto más con Dios me va a ir mal, porque así le fue a no sé quién. Y a tal persona, cada que se metía con Dios se enfermaba. Y empiezas a poner en tu pensamiento trabas para que el Espíritu Santo siga obrando. Otro más: muchos oran desde el atrio, no desde el centro. Dice la Escritura, Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y la palabra acérquense no es física, es conciencia de ubicación espiritual, que es lo que hoy estamos entrando en esta palabra. Y vamos a cerrar con lo siguiente. Escuche con mucha atención. Quisiera evitar cualquier tipo de confusión en lo que voy a decir enseguida. Solo escúchelo y lo voy a aclarar en un momento. Dios no habita templos, habita personas. Con esto no estoy diciendo que Dios no descienda en un lugar. Con esto lo que estoy diciendo es que Dios observa a las personas que están dentro del edificio. Ve a las personas y entonces visita. Visitación es diferente a que el Espíritu Santo descienda en un culto. Una visitación es cuando el Espíritu baja y permanece también en un lugar provocado por personas que llamaron su atención. Un avivamiento, en pocas palabras. Un avivamiento
Es el Espíritu Santo de Dios bajando a un lugar, sí. Pero para poder bajar a ese lugar, hubo personas que movieron su corazón. Eso quiere decir que hubo personas que encontraron el Espíritu de Dios en ellos. Y luego entre ellos empezaron a orar, empezaron a clamar, no por una necesidad, sino por una relación con Dios. Sale el Espíritu Santo de los que están orando en ese lugar. Sale, brota de ellos a través de las palabras, de los cantos. Y entonces se hace una atmósfera de un lugar santísimo. La atmósfera sale y empieza a contagiar a los demás. Y como todos están en el Espíritu de Dios llega en una visitación permanente. Deje usted, más allá de los milagros, más allá de las sanidades, muchísimo más allá de todo eso, que ahí es donde se pierde el enfoque de las visitaciones. Por eso hay avivamientos y luego se apagan, porque se basan en manifestación para que vengan más, que sea más grande la iglesia. Y no, si el Espíritu Santo vino a visitarte, es porque viene a darte instrucción. Cuando usted tenga una visitación en la iglesia o en su vida del Espíritu Santo, es porque Él lo quiere capacitar, adiestrar y proveerle lo que usted necesita. Para eso son las visitaciones. Para eso son los avivamientos. Las manifestaciones de poder, sanidades, milagros, es lo que nosotros debemos de tener siempre. Eso es parte de la manifestación del reino, y el reino ya lo traemos. Las visitaciones nos llevan a recibir la instrucción de Dios para continuar sirviéndole a Él en la tierra, también a los hombres, y sobre todo que realmente la creación reconozca la manifestación gloriosa del Espíritu Santo a través de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura, a eso se refiere. Yo le invito a que ahí cierre sus ojos donde se encuentra. Permítame hacer una oración. Y sí, dígale al Señor: visítame. Pero hágalo con conciencia y dígale: Señor, yo anhelo recibir tu instrucción, Señor. Y dígale: Señor, ayúdame a quitar todo lo que me ha estado estorbando para que yo pueda elevarme a tener encuentros contigo. Padre, hoy no venimos a pedirte que bajes. Hoy venimos a alimentarnos donde tú ya estás. Hoy renunciamos a toda oración ansiosa, a toda búsqueda desesperada, a vivir por emociones. Hoy habitamos, hoy permanecemos y hoy descansamos en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú gobiernes la mente de cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto, Padre. Ordena nuestros pensamientos, Señor, y silencia los ruidos interiores que nos desenfocan desde la mente y las emociones, Señor. Establece, papá, tu atmósfera en mí. Dígaselo ahí en su lugar. Dígale: Señor, establece tu atmósfera en mí.
Establece, Señor, tu atmósfera en mí. Hoy permanezco, Señor, y habito en ti, Señor. Hay un mensaje para ti, así quédate como estás. El Señor hoy te dice: no te diseñé para correr detrás de mi presencia, te diseñé para ser portador de ella. No te hice dependiente de momentos, ni esclavo de atmósferas externas, ni cazador de experiencias. Te formé como morada, te establecí como casa. Cuando corres es porque crees que estás lejos. Cuando persigues es porque olvidaste que yo habito en ti. No te llamé para entrar y salir, te llamé para permanecer. No te hice visitante, no te hice invitado ocasional, no te hice peregrino eterno buscando dónde quedarte. Te hice hijo con residencia permanente. Entrar y salir te ha agotado. Permanecer te traerá descanso, porque el reino no se vive por impulsos, se vive por habitación. Deja de buscarme como si estuviera lejos. Yo nunca me moví. No soy el que se ausenta, no soy el que se esconde, no soy el que se aleja. Cuando te aceleras, te pierdes del centro. Cuando te inquietas, sales de mi presencia. Y cuando te distraes, no me dejas perfeccionar mi obra en ti. El ruido no viene de mí, la prisa no viene de mí, la ansiedad no viene de mí. Yo no grito, no te empujo y no te apresuro. Mi voz es clara y firme y en reposo. El ruido nace del alma cansada. La prisa nace del miedo a perder. Y la ansiedad nace del intento de controlar. Y yo no te pedí que controles, te pedí que confíes. Hoy restauro el centro. Hoy vuelvo a colocarte donde siempre perteneciste. Hoy reordeno prioridades internas en tu corazón. Hoy alineo lo que se desacomodó por la presión que tú mismo ejerciste en ti. Te devuelvo la calma, gobernante. Hoy alineo el espíritu. Tu espíritu vuelve a tomar gobierno. Tu alma deja de dirigir. Tu mente se aquieta, no por esfuerzo, no por técnica, sino por revelación. Y hoy cierro puertas internas al ruido que te ha desconectado de mí, te dice el Señor. Puertas que se abrieron por culpa, por exigencias, por autoacusación y por miedo al silencio. Hoy esas puertas se cierran. Hoy el ruido pierde acceso. Hoy la mente baja la voz, porque mi paz toma el control. Dice el Señor: hoy establezco quietud, gobernante. No una quietud pasiva, no una calma frágil, una quietud que gobierna, un reposo que manda, la quietud donde el espíritu decide y el alma obedece. Quédate, habita, no salgas, no te muevas por emoción, no salgas por ansiedad, no abandones el centro por presiones externas. Quédate donde yo habito. Habita donde te hablé primero, porque el lugar santísimo no es un lugar, es la atmósfera en donde tú siempre vivirás junto a mí.
Dele una ofrenda de alabanza al Señor en esta mañana. En el tiempo de revelación de la semana pasada, vimos cómo la sangre abrió la puerta. Y hoy entendimos dónde vivimos después de cruzar esa puerta. Este fue el episodio 22, el lugar santísimo, ambiente, no lugar, de verdaderamente libres, segunda temporada. Misterios revelados, dimensiones eternas. Y recuerda, no fuiste salvo para visitar, fuiste salvo para habitar. Y eso es verdaderamente ganar en Cristo. Dios te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast.